¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esta es la quinta semana ya del mes. Eso quiere decir que ya recorrimos un tercio del camino de este semestre y nos da mucho gusto que sigamos teniendo su confianza y que sigan acompañando los esfuerzos de este ministerio por acercar la educación teológica a la Iglesia. En esta noche tendremos la última sesión del curso que dicta el hermano Andrés San Martín desde Temuco, Chile, que se trata acerca de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y bueno, con esta última semana pues vienen algunos cambios. El día miércoles, quien esto dice también tendrá su última sesión del curso de Eclesiología. Y esta misma semana, es decir, este viernes, comenzamos con un nuevo módulo del curso de Pastoral Familiar. Tendrán su participación los hermanos Janet Cardeña y Joel Cruz, hablando en específico ya del tema de examinando el corazón de los hijos. Eso ocurrirá el día viernes. El siguiente lunes, es decir, en 8 días, vamos a comenzar el taller de lectura del Progreso del Peregrino con nuestra Sabri. Y eso quiere decir que esta noche o posiblemente mañana por la mañana les estaremos dando instrucciones a los interesados de tomar este taller, de cómo prepararse para acompañar o participar en este taller de lectura el día lunes. Entonces, estemos muy pendientes de la información. Como siempre tienen que recordar, el seminario, el ministerio no requiere de ustedes ningún tipo de información personal, ni tampoco les vamos a pedir cuotas o donaciones, al menos obligatoriamente, ¿verdad? Si alguien se acerca a pedir de ustedes información o ofrendas, pues son extrañas al ministerio mismo. Como cualquier otro ministerio que viene de parte de una iglesia, pues estamos en posición de recibir ofrendas, pero que provengan de ustedes, ¿verdad? No nos vamos a acercar a exigírselas, desde luego. Esto por si alguna vez reciben algún mensaje que les parezca que va en ese sentido, tengan por seguro que no somos nosotros, ¿verdad? Que alguien entró al grupo y pues tomó contactos y está molestando a la gente. Entonces no pierdan nunca ese detalle. Bien, recuerden, si les gusta lo que pueden seguir, los cursos serán gratuitos, podemos recibir ofrendas, pero los cursos serán gratuitos para ustedes y pueden seguir conectados con nosotros. Pero si requieren educación más formal, acérquense a otras de las instancias que tiene el seminario, que tiene muchas, tiene algunos estudios formales por las noches, tiene estudios de tiempo completo para la gente que ve en Tampico, aquí en la mañana, en el seminario, etc. Entonces, vamos a tener algunos otros programas en el futuro, ya les daremos información, pero sepan que el seminario CRES tiene algo para todos y podemos acercarnos con toda confianza a lo que les ofrece. El día de hoy estamos además, como todos sabemos, de manteles largos o terminando los manteles largos porque se celebra hoy un asueto nacional en México. Ojo, Mies trabaja porque bueno, parte de no estar incorporados al sistema de educación pública es que podemos hacer cosas como esta, ¿no? Darle a nuestras actividades, darle continuidad a nuestras actividades eclesiásticas. Y vamos a poner un himno conmemorativo de la celebración de las independencias mexicanas, pero también latinoamericanas, en gran parte del continente, este mes y en muchos lados este día también se celebran sus independencias, ¿verdad? Todo Centroamérica está celebrando sus independencias y en muchos otros países de Sudamérica, como es el caso de Chile, se celebra en este mes también las fiestas patrias. Entonces vamos a escuchar un himno, un himno con sentido de oración, ¿verdad? A nuestro Dios por la nación, en este caso mexicana. Después, el profesor Andrés San Martín va a tomar la palabra y comenzar su curso, ¿verdad? La última sesión del curso de segunda epístola de los Corintios. Vamos a poner atención al himno 627 del himnario sobre Dios de Gloria de la Iglesia Nacional Presbiteriana. De tu amor necesita México, un clásico, ¿verdad? Seguramente ayer se entonó en muchas iglesias.
Jesús. Te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Con tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte en México, pon tu mano bendita en este ser. Santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Amén. Amén. Pues nos unimos a esta oración y confiamos en que Dios no desamparará a su pueblo, a su ciudad, la ciudad de Dios esparcida en todo el mundo y que aguarda, ¿verdad?, por una esperanza que es confiable, que Él volverá y nos llevará, nos llevará a la nación celestial, donde pues no habrá las tribulaciones que seguimos teniendo de este lado de la eternidad. Pastor Andrés, bienvenido. Gracias de antemano, gracias por acompañarnos en este curso, por ofrecernos este curso. Es un placer tenerte y pues estaremos al pendiente también de las cosas que hagas de aquí en adelante y también de tu salud. Hemos estado orando por ti y confiamos en que el Señor te restaurará. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Buenas noches a todos nuevamente. Sí, bueno, gracias a Dios con bastante actividad por un lado, bueno, y también, gracias a Dios también, bastante mejor de luego el susto que pasé hace hace un par de semanas. Pero ya dentro de todo, mucho mejor. Muchas gracias por vuestra preocupación. Bueno, siendo así, comenzamos hoy, lunes 16 de septiembre, en el año de nuestro Señor de 2024, la sexta y última clase de este curso, Edificar a los Santos, la segunda epístola a los Corintios, impartida por un servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de Mías. Comenzamos, por favor, hermano. Bueno, nos queda solamente por estudiar el capítulo 13 y algunas conclusiones y consideraciones que atañen a todo el texto que hemos estudiado. A ver, en primer lugar, recordar que la debilidad, de acuerdo al capítulo, bueno, en general en la Biblia, pero en este caso en particular el capítulo 13 de esta epístola, la debilidad no es un signo de falta de poder, como por ejemplo Cristo mismo. Puede sonar paradójico que nuestro Dios encarnado, todopoderoso, comillas, se le pueda describir en algún sentido como débil. Pero recordemos, eso incluso nos lleva a la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza plenamente humana y la naturaleza plenamente divina. O sea, no estamos hablando en este caso, por supuesto, de un Cristo débil en el sentido físico tradicional que ustedes y yo conocemos, o sea, una debilidad que a la larga lleva a la muerte física, sino que
Cristo trasciende a esa debilidad, porque después de todo, Cristo tuvo sentimientos, el Cristo humano, digamos, hecho hombre, él tuvo sentimientos tanto, digamos, como la alegría, como también la ira, la molestia, la frustración, me imagino, como la famosa frase tan recordada, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase sin duda es una frase de gran frustración y de gran dolor, que de ninguna manera denota o minimiza la divinidad de Cristo. Y si bien, por supuesto, no nos vamos a poner al nivel de nuestro Señor, hay que tener en cuenta eso, que la debilidad en el creyente no es una debilidad, digamos, que nos haga menos, valga la redundancia, creyentes o faltos necesariamente de fe, como lo plantean algunas corrientes teológicas o doctrinales, la más famosa, sin duda, la doctrina de la prosperidad, sino que es una debilidad, en primer lugar, temporal, pasajera, y que nos ha de servir para, comillas, probar sanamente la fe lo que realmente existe en el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, recordar, o sea, Cristo mismo padeció debilidad, como lo decimos en el credo apostólico, padeció. En efecto, si pudo padecer es porque algún tipo de debilidad existía en él. Pero claro, obviamente esa no es una debilidad en el sentido espiritual del término. La cual, claro, esa nosotros sí la tenemos. Pero insisto, aquí Pablo nos habla nuevamente de que no estamos exentos de la debilidad en el amplio sentido del término. Bueno, también obviamente anhelar no hacer el mal, pero nuevamente no circunscribir exclusivamente este mal del cual nos habla nuestro apóstol a un tema netamente, comillas, de hacer maldades, de tener actos de mala conducta, actos de ese tipo, o como lo he mencionado en otras ocasiones, actos de tipo ético-moral. ¿Hay que evitar eso? Por supuesto. Hay que evitar el pecado tangible, llamémoslo así, por supuesto. Eso es menester en todo cristiano. Pero el mal no es solamente, recordemos eso, el mal también incluye la apostasía, la herejía, de lo cual, por supuesto, tenemos que apartarnos. Y por lo tanto, la única manera de anhelar no hacer el mal es acercándonos o fortaleciéndonos, mejor dicho, en nuestra fe cristiana. Y la única o principal, mejor dicho, manera de fortalecer nuestra fe cristiana es a través del estudio de la palabra. Puede resultar redundante, pero insistir, o sea, muchas veces se nos dice en el mundo teológico que lo importante es Cristo, sin duda que lo es, obviamente, que lo demás no importa, o que se nos puede a veces tildar de bibliólatras, como alguna vez un servidor ha sido tildado, pero mal que pese a quien le pese, el Cristo que usted y yo conocemos es el Cristo de la Biblia, ningún otro. No hay un Cristo revelado en la naturaleza, no hay un Cristo Salvador revelado en ninguna otra fuente. El Cristo revelado, y el único Cristo, por lo tanto, que hemos de conocer, es este, el que tenemos acá en la palabra. Ni más ni menos. Y si hay cosas que evidentemente la Biblia no nos dice de nuestro Señor Jesucristo, bueno, es porque son, al nosotros confiar en el principio de la sola Escritura y en la infalibilidad de la misma, eso no debe por qué ser un motivo para el cual mengue nuestra fe. Simplemente son cosas que Dios no quiso, no tuvo a bien revelarnos y que por lo tanto no son necesarias ni perentorias para nuestra salud espiritual. Pero recordemos, insistir en ese punto, no hacer el mal implica no solamente tener una buena conducta ético-moral, que sin duda insistir en eso es necesaria, es parte del testimonio cristiano. Pero también eso implica apartarnos de la mala enseñanza, insisto. Recordemos lo que significa la apostasía. Significa literalmente apartarse de la verdad. Por eso, la frase que sigue ahí que pueden ver, no podemos ir en contra de la verdad. Lo que el apóstata puede hacer es, como lo digo, alejarse de la verdad. Pero la verdad va a estar va a seguir estando ahí.
o sea, el apóstata, el hereje, digamos, va a luchar en contra de esa verdad, va a negarla, pero la verdad no por eso va a cambiar. O sea, el Dios Trino, por dar un ejemplo, que un unitario pueda renegar de él, pues bueno, en otras palabras, es su problema. ¿Por qué? Porque el Dios Trino se va a mantener intacto y el único perjudicado va a ser el apóstata, el que se aparta o que pretende estar en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, en este caso verdad bíblica, no le va a ganar. Insisto, el que se va a perjudicar es eventualmente uno mismo al no tener una fe sólida. Pero insisto, eso ya pasa a ser única y exclusivamente para perjuicio de la persona apóstata, no de la verdad en sí misma. La verdad es y seguirá siendo un baluarte de la fe. Ya si nosotros recibimos la bendición que de esa verdad podemos obtener o recibir, pues bueno, a buena hora. Pero la verdad va a estar necesariamente, sí, solo sí, ahí. Eso es precisamente una de las tantas maravillas de la palabra de Dios, en el sentido no amplio del término, en el sentido tradicional de decir que la palabra de Dios es buena, claro que lo es, sino de que la palabra, precisamente la Biblia en este caso, debía mantenerse en un texto escrito. ¿Para qué? Para que la verdad esté ahí, incólume, preservada, hasta el día de hoy junto a nosotros. ¿Y para qué? Para que no podamos nosotros argumentar eventualmente es que yo no tuve la posibilidad de conocer la verdad. La palabra, insisto, está ahí, intacta. Los que nos apartamos de ella eventualmente podemos ser nosotros, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la verdad, insisto, la verdad va a prevalecer necesariamente. Y recordemos, ¿qué es la verdad? En el caso de lo que nos convoca aquí, bueno, o sea, podemos llevarlo al área del conocimiento que usted quiera. La verdad, por ejemplo, nos dice que el agua es H2O. La verdad nos dice que 2 más 2 es 4. Y así un sinfín de realidades objetivas que no pueden variar. O sea, usted puede quejarse de lo que quiera, renegar de lo que quiera, pero esos dos ejemplos que les acabo de dar no van a variar por la opinión que usted o un servidor podamos tener. Va a mantenerse ahí, punto. No es un tema, digamos, de opiniones. La verdad, en ese sentido, para nosotros, creyentes bibliocéntricos, tiene un origen objetivo, que no depende de la opinión suya o de la de un servidor, ni la de Calvino, ni la de Lutero, ni siquiera de los autores bíblicos, porque ellos fueron instrumentos de Dios. La verdad es el mensaje revelado por Cristo y que se mantiene a través del estudio de la palabra preservado en nuestros corazones. La verdad, por lo tanto, no es un concepto abstracto, lejano, netamente o absolutamente metafísico, que no es palpable. No, la verdad, por ejemplo, es Juan 3:16. La verdad es que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. La verdad es que Cristo dijo consumado es, y por ende se pagó el precio de nuestros pecados. Y así la lista podría continuar. O sea, la verdad es que Dios ya entregó su verdad y por lo tanto, como lo decía, la verdad ya tiene, insisto, no es un tema de intenciones, de deseos, sino que, insisto, tiene una base objetiva y es lo que nos ha revelado Dios en su palabra. Con todo lo que eso implica. O sea, la verdad se tiene que llevar a esa palabra que a veces lamentablemente tanto molesta, tanto incomoda, que es doctrina. Eso no era un conflicto para los padres, llamémoslo así, fundadores de nuestras iglesias. Había una verdad que debía ser preservada. Lamentablemente, hoy en día, precisamente hasta la palabra doctrina es mal vista en muchos círculos protestantes evangélicos. ¿Por qué? Porque se ve la doctrina como un conjunto de enseñanzas inertes, sin vida, o el paupérrimamente mal interpretado versículo, como ya lo hemos visto, creo, la letra mata. No, la letra de la ley no da vida espiritual en el sentido de que no nos da la salvación. Y sin duda, el espíritu de Dios es el que nos da vida, pero la letra en el sentido ABC y que da como conjunto, en este caso el texto bíblico, es una realidad objetiva hecha palabras, hecha o convertida en una doctrina puntual
y no, insisto, no abstracta. Por lo tanto, la verdad nosotros la podemos resumir en doctrinas. Y por algo los cristianos debiésemos hablar en realidad de la doctrina. Existe solamente una, que de ella se derivan otras. Es como decir, por ejemplo, usted, no sé, ahí está nuestra hermana Esther Guzmán. Ok, es la hermana Esther Guzmán, pese a que tiene diversas partes de su cuerpo que le dan forma. Pero de la hermana Esther Guzmán, del hermano Andrés San Martín, se deriva todo lo demás. O sea, por eso somos una persona, un ser. En este caso existe una verdad, que tiene subdivisiones, sistematizaciones, etcétera, pero que es una al fin y al cabo. Por ende, por eso hay que insistir en el hecho. No existen las doctrinas, existe la doctrina. Después de todo, si usted como persona natural o como iglesia relativiza cualquiera de ellas, ¿dónde va a estar la línea delimitatoria? ¿Dónde va a estar el freno? Donde decimos hasta aquí nada más. ¿Quién sabe por lo tanto, quién sabe realmente cuándo nos vamos a detener y cuándo nos vamos a avanzar camino a lo que he mencionado recién, a la apostasía o a la herejía? Por lo tanto, insisto, recordar, la verdad no es una palabra sin un anclaje claro, y ese anclaje claro es la doctrina, ya sea reflejada, no hecha, en nuestras diferentes confesiones de fe, y que obviamente nosotros tenemos que, si adherimos a una de ellas, bueno, es nuestro deber, sano deber espiritual, cristiano, mantenerlas y preservarlas. Siguiente, hermano, por favor. Nuevamente está el tema de la debilidad, gozarnos en ella. Como dice el mismo apóstol, mi poder se perfecciona su poder se perfecciona en mi debilidad. Piensen, lo contrario a reconocer la debilidad es el pecado de la soberbia. En otras palabras, creer que yo no necesito algo más que de mí mismo. O sea, en otras palabras, no reconocernos débiles ante Dios es incumplir el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque si yo no reconozco que soy débil, ya sea por mi pecado, por mi conducta, etcétera, y que no necesito de un Dios y un Cristo Redentor, entonces, en efecto, insisto, ¿qué otra opción tenemos sino caer en una especie de autoidolatría, se la quiere llamar así? No es un tema simplemente de que, ¿cómo llamarlo?, de masoquismo, decir, ok, tengo que ser débil y sufrir y pasarlo mal. No, la debilidad, en este caso ante Dios, es reconocer que nos debemos y necesitamos, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, fíjense, nuestra debilidad concreta se ve, por ejemplo, en que necesitamos de que un Dios todopoderoso nos diera la vida. Y no solo eso, sino los medios necesarios para la vida. No habríamos obtenido nada beneficioso si Dios nos da la vida, pero nos dejara en un universo distinto al planeta Tierra. Habríamos muerto en cosa de segundos. De la misma manera, necesitamos a un Cristo Redentor para que nos saque de la debilidad del pecado y nos dé la redención, la salvación eterna. Entonces, la debilidad no es, en este sentido, como les digo, casi es innecesario repetir la palabra, no hay nada de malo espiritualmente en este caso, respecto de considerarnos débiles ante Dios. ¿Por qué? Porque eso básicamente es el deber de cada cristiano, en el sentido de que no podemos considerarnos autosuficientes. Insisto, lo contrario es la debilidad, lo totalmente contrario es, en efecto, la soberbia. Y eso, por supuesto, es un pecado que evidentemente nos aleja de la comunión espiritual con Cristo. También otro factor nuevamente que nos demuestra la
primacía divina respecto del texto que estamos estudiando es que Pablo otra vez reitera que el Señor es quien le dio la palabra. No es un tema, digamos, insisto, de autosuficiencia del apóstol Pablo, por mucho que se trate del apóstol Pablo. Dios, tanto respecto de nuestras vidas personales actualmente, así como de los autores bíblicos, actuó no gracias al apóstol Pablo, no gracias a Pedro, etcétera, o al autor que usted quiera, o tal vez incluso un caso más radical, el de Moisés, de David. O sea, no actuó gracias a ellos, sino al contrario, a pesar de ellos. ¿Entiende? Ojalá entendamos ese punto. Dios actúa a pesar de precisamente a pesar de nuestra debilidad. Y por supuesto, el apóstol Pablo no se consideraba ni se sabía alguien exento a la debilidad. ¿Para qué? Para evidentemente estar lejos del pecado de la soberbia. Pero también esa autoridad la tenemos nosotros. Nuevamente, esa bellísima doctrina que sacó de las tinieblas en las que nos tuvo escondidos el Vaticano durante 1000 años o más, incluso 1200 años. ¿Por qué nosotros tenemos autoridad, pero obviamente a través del mérito de Cristo, en la doctrina que se resumió en la Reforma con el concepto del sacerdocio universal de los creyentes? El hecho de que nosotros seamos declarados reyes y sacerdotes nos implica que tenemos no poco, sino un alto grado de autoridad hoy en día. Usted no debe rendir cuentas a un servidor, al seminario, al pastor de su iglesia, sino que usted cara a cara debe entregarse o rendir cuentas ante nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él precisamente nos dio esa atribución. Parece ser que el pastor tuvo problemas técnicos. Vamos a dar unos minutos. Ya está regresando. ¿Puedes repetir esto, pastor? Sí, las diapositivas las podemos compartir. Sí, adelante, pastor Andrés, ¿nos escuchas? Nosotros no te escuchamos a ti, ¿eh? Sí, vemos que abres tu micrófono, pero no te escuchamos. ¿Ahora? Ya te oímos. Ok, bueno. Entonces, recordar, todo este concepto de la autoridad, y no estamos hablando de una autoridad, como se diría, punitiva, en donde nosotros ejercemos una autoridad despótica respecto de quién va atrás de nosotros. Es una autoridad que debe estar en servicio, no en dominio de nuestro prójimo. O sea, nosotros nos debemos a nuestro prójimo, más aún en este caso a nuestro prójimo creyente, nuestro hermano en Cristo. Eso es una sana autoridad. Así como tanto, ya que hablábamos de nuestros respectivos países hace algunos minutos, en palabras de nuestro hermano Joel, precisamente qué es lo que más reclamamos de nuestras autoridades políticas. Siempre lo que se suele esperar de ellos es que sirvan a su país, no que se sirvan de él. Nosotros en ese sentido no tenemos, o sea, tenemos una labor, digámoslo así,
similar, servir a la iglesia, no servirnos de ella, independiente del cargo en el cual nosotros podamos, o incluso de si no tenemos cargo alguno en nuestra iglesia. Insisto, atacar ese concepto es atacarnos, insistir en ese punto. La tan bellísima doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Por lo tanto, entonces debemos saber cuándo demostrar nuestra autoridad. Eso a su vez nos lleva a saber cuándo cuál está vinculado necesariamente a nuestros dones. ¿Cuál va a ser el don que nosotros eventualmente ejerzamos en el cual podamos demostrar que tenemos o no tenemos algún grado de autoridad? No, en el caso de los que tenemos el honor, la bendición de tener algún grado de liderazgo en nuestras respectivas iglesias, pues bueno, no debe verse al pastor, al líder de la iglesia, de la congregación, como el experto en todo. O mejor dicho, el líder en cuestión no debe considerarse como en la obligación de ser tal. Un buen profesor no está obligado a ser un gran predicador necesariamente. El don de algunas personas es exclusivamente en el servicio de la congregación, la predicación, a otros la docencia, a otros la escritura, y así sucesivamente. Y obviamente también, por supuesto, el servicio, ya sea desde simplemente algo tan aparentemente básico como mantener ordenados nuestros respectivos templos, que a veces es un don que tristemente pasa muy desapercibido, que es muy poco reconocido, pero sin duda el don del servicio es uno que debe ser valorado pertinentemente por la congregación y la iglesia en su totalidad. Por ende, a eso me refiero, la autoridad debe ser una autoridad en servicio al prójimo, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Bueno, siguiente entonces, por favor. Se ratifica el concepto con el que básicamente se comenzó la primera epístola, el concepto de santos. Recordemos, santos significa simplemente apartados para un servicio o para una función particular. O sea, si nosotros hubiésemos hablado en este caso en el vocabulario antiguo, un santo, por ejemplo, podría haberse dicho, usted es santo ahora para la clase edificar a los santos. ¿Por qué? Porque tomó parte de su tiempo, parte de sus recursos, etcétera, para un fin particular, que en este caso es el estudio bíblico. En este caso, somos santos apartados ¿para qué? Para Dios, para nuestro Señor. Por lo tanto, insistir en el concepto que les decía desde un principio. El ser santo no significa de ninguna manera estar exento de pecado. ¿Por qué? Porque al estilo, digamos, católico romano, o como lamentablemente algunas iglesias de corte neopentecostal insisten en reconocer que hay supuestamente un momento en donde el cristiano, el creyente, tiene una suerte de éxtasis espiritual, y como me lo dijo un pastor hace varias ocasiones, o sea, varios pastores en alguna ocasión, el cristiano ya no ha de pecar. Insisto, el no pecar es un tema netamente circunstancial. Todos nosotros, como el ejemplo que les he dado, puede parecer muy trivial, pero no lo es. En un par de horas, ojalá quisiera, en mi caso, vamos a estar descansando, durmiendo. Claramente vamos a estar sin cometer pecado alguno. ¿Vamos a estar más santos en ese momento que ahora mismo? No. ¿Por qué? Porque la santidad, insisto, como lo decía, es un hecho, no es un proceso, no es un fin a alcanzar. Es algo en lo que, como es un don de Dios, la santidad es algo que es derecho propio del creyente. Insistir, pero ¿por qué nos cuesta tanto entender ese concepto? Creo yo, especialmente en el mundo latinoamericano, por ese influjo que tristemente hemos recibido de la cultura católico-romana, en donde obviamente la santidad es vista, como lo sabemos, cuando alguien es declarado santo es porque ya se consideró, se canonizó, y se crea opinión del Consejo Pontificio para la Causa de los Santos,
de que esa persona de la cual están hablando ya no está totalmente limpio de todo pecado, que probablemente tuvo una vida muy supuestamente espiritualmente avanzada y ahora es declarado santo. No, usted y yo somos no solo declarados, hechos santos por parte de nuestro Señor Jesucristo, llamados santos. Recuerden también el ejemplo que les he dado. Usted no está llamado para ser Andrés San Martín. Usted está llamado a ser Andrés San Martín en el caso mío, no para. O sea, es una realidad concreta y consumada. Por lo tanto, recordar, la santidad es un don de Dios, por lo tanto, el único que puede quitarnos esa santidad es Dios mismo. Es parte del don soberano de Dios actuando en la vida del creyente, no la ausencia de pecado. Yo hablando precisamente de dones, ya casi llegando al final de este capítulo, la gracia de Cristo es la que nos da la comunión espiritual. Tal vez resulte una obviedad decir que la gracia nos da comunión espiritual, pero en realidad no lo es tanto, porque a veces se habla de comunión espiritual fruto de nuestra coinonía, de nuestra amistad dentro de la iglesia, de una congregación, que como nos llevamos tan bien los hermanos dentro de una congregación, tenemos una relación tan fraterna, entonces tenemos una comunión espiritual más cerrada, más profunda. No, de ninguna manera. Eso no es lo que nos da una comunión espiritual con nuestros hermanos. ¿Por qué tengo, estando acá, un servidor y creo que un par de amigos míos, hermanos acá, de esta misma ciudad, por qué con ellos tengo comunión espiritual, así como con nuestros hermanos allá en México? A pesar de los miles de horas de distancia, precisamente un día como hoy, estaba viajando el año 2017 a Ciudad de México, estaba en esos momentos cercano a tener mayor comunión espiritual que con cualquiera de ustedes que ni siquiera los conocía. No, la comunión espiritual es la misma en este momento. ¿Por qué? Porque lo que nos da esa comunión espiritual es la gracia de Cristo, que actúa de igual manera acá en el fin del mundo o en el otro extremo, casi en el otro extremo, que están donde está nuestro seminario Mies y nuestros hermanos de México. ¿Por qué? Porque es un fruto de la gracia. Es algo que debe ser plasmado en la plena comunión espiritual. Por supuesto, una congregación debe buscar una buena relación entre los hermanos, pero la relación, llamémoslo así, filial, fraternal, debe ser más que simplemente, comillas, llevarnos bien, ser todos amigos. Eso no es algo que deba ser la base fundante para la comunión espiritual dentro de una iglesia. Póngase en el caso que tristemente debe ser real en muchas ocasiones. Usted, amigo, amiga, muy cercano con la gente de su denominación, de su confesión, etcétera, de su congregación incluso, pero tristemente uno de sus hermanos con los que se lleva tan bien, qué sé yo, pone en duda la Trinidad, pone en duda la resurrección corporal de Cristo. ¿De qué sirve para la comunión espiritual que usted sea gran amigo o amiga de aquella persona? Si sucede el ejemplo que les acabo de dar, y tristemente sucede, no hay comunión espiritual alguna. No la va a haber. La otra comunión es la misma, qué sé yo, que pueden tener los seguidores de un equipo de fútbol o de un club deportivo cualquiera, y por supuesto nosotros no nos podemos rebajar a eso. Insisto, esa es la diferencia de la comunión espiritual cristiana, que es fruto nuevamente de la gracia, que nos ha sido infundida a todos los creyentes. Nuevamente, ¿por qué? Porque es un don, y por lo tanto, al ser un don de Dios, la gracia de Cristo, que nos da esa comunión espiritual, no depende, diría, como dice la misma Biblia, del que corre, del que hace, etcétera, sino de Dios obrando en el corazón del creyente. Por insistir en eso. No es un tema de esa comunión espiritual, cosa que, insisto, no digo que sea mala. Eso de llevarnos bien y ser todos amigos dentro de una congregación. Es muy difícil, por lo demás, ser todos amigos en una congregación.
Pero lo que nos debe unir en este caso es estar unidos en un mismo espíritu, y no en un mismo espíritu de relaciones interpersonales. Insisto, para eso tenemos los clubes sociales, para eso tenemos las agrupaciones de diverso tipo, partidos políticos, insisto, como lo decía, qué sé yo, clubes deportivos, lo que usted quiera. Pero la comunión espiritual, fruto de la gracia de Cristo, solamente la vamos a obtener teniendo plena comunión, obteniendo la infusión de la gracia en nosotros. Y por lo tanto, una unión que ha de ser no solamente perfecta, sino permanente. ¿Listo? No podemos dejar en manos de las circunstancias, qué sé yo, ahora soy amigo de mi hermano, mañana tal vez no lo voy a hacer tanto, y eso va a romper nuestra comunión espiritual. No, si hay unidad doctrinal, si hay unidad espiritual, eso va a trascender las circunstancias temporales que estén en nuestra, digámoslo, de las cosas de contingencia que nos puedan estar sucediendo. Y bueno, y por eso mismo es que sin esa comunión espiritual y a su vez sin la gracia, es imposible, o mejor dicho, sin la gracia de Cristo es imposible tener comunión espiritual. Por eso insistir tanto en ese concepto. Podrá sonar majadero, insistente, tal vez lo sea incluso, pero la comunión espiritual necesita, sí, solo sí, necesariamente de la gracia de Cristo. Sin esa gracia de Cristo no hay posibilidad de comunión espiritual alguna. No la va a haber, insisto, por más que haya una relación de amistad dentro de la iglesia. Eso es un factor totalmente secundario. Siguiente, hermano, por favor. Pero antes de iniciar las conclusiones, ya acabamos de terminar el concepto, o sea, el capítulo 13, no sé si hay alguna pregunta, hermanos. Bueno, entonces, algunos conceptos principales que se pueden ver a lo largo de toda esta epístola y que básicamente le dan unión. Uno, lo que recién mencionábamos, la santidad y la santificación. O sea, en otras palabras, Cristo actuando en nosotros, creyentes, que insisto, es una realidad, un hecho consumado, no un fin a alcanzar. Nosotros ya somos santos, ya está la santificación en nuestras vidas. Si no, no tendría razón alguna que nos pudiéramos decir salvos. Si no hemos sido, o sea, precisamente, ¿qué significa que hemos sido salvos? Que estamos apartados para Dios por el mérito de Cristo. A causa precisamente de la gracia que está mencionada abajo. ¿Por qué? Porque gracias a ella hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Si se dan cuenta, cada uno de los puntos que están ahí mencionados necesariamente debe estar. ¿Por qué? Porque a su vez, liderazgo y líder. La comunidad cristiana, cualquiera, ya sea la de Corinto o a las que pertenecemos nosotros hoy en día, necesariamente requieren de un líder. Que tenga un liderazgo, pero como lo decía hace unos minutos, un liderazgo no solamente en amor, sino en servicio también. ¿Y cómo puede llegar a existir ese tipo de liderazgo en un líder? Teniendo la pertinente santidad de Dios que Él ya nos ha dado, teniendo la gracia de Cristo. ¿Qué obtenemos con tener un mega líder que le hagamos llamar líder espiritual si en Él no está la gracia de Cristo? Y a su vez sus pecados no han sido perdonados. Beneficio espiritual no va a haber. Por ende, el liderazgo también hay que insistir en eso. Puede llevarse a cabo en diversas áreas del servicio a Dios y del servicio a nuestros hermanos. No solamente el que encabeza una congregación. Eso, si es que el liderazgo es visto como eso, simplemente el liderar, ser el que dirige una congregación, es una muestra, por un lado, como lo decía, de soberbia, tal vez algún grado de egoísmo, y por parte de los que no están en ese cargo, es una muestra de debilidad espiritual, ¿por qué no? Y tal vez de egoísmo en favor nuestro. ¿Por qué? Porque delegar todo en el líder de la congregación, o de la iglesia, del presbiterio, del sínodo, etcétera, como sea que le llame,
Insisto, es renunciar en buena medida a nuestra responsabilidad cristiana. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Ok, tenemos al líder encargado del estudio bíblico teológico. ¿Y qué pasa si esa persona falta? ¿Vamos a depender exclusivamente de ese líder que está a cargo del estudio bíblico? ¿Y no vamos a tener la capacidad de abrir nuestras Biblias y utilizar nuestro propio entendimiento? En otras palabras, otro de los dones que Dios nos ha dado. Por eso también un buen líder ha de formar líderes también. En alta medida, precisamente los seminarios e instituciones como MIES buscan hacer eso, generar líderes, en este caso al menos, en el aspecto de la entrega del conocimiento bíblico. Eso es precisamente lo que le dio en buena medida luz a nuestras respectivas iglesias desde la Reforma en adelante. Todo estaba, bien sabemos, reducido al supuesto liderazgo tan nefasto que había en el papado y sus respectivos representantes, cardenales, obispos que llegaban al obispado con 17 años, incluso tal vez menos, arzobispos con 18 años, y así. Evidentemente, esa era una manera sumamente egoísta, confesamente egoísta, eran cargos claramente comprados, para ejercer el liderazgo. ¿Por qué? Porque ahí no se buscaba el servicio, se buscaba el poder. Y esa palabra poder no puede estar en la boca y en el espíritu del líder cristiano. No puede. De que debe ejercer poder, ¿por qué? Porque las circunstancias así lo requieren. Hay gente que debe tomar decisiones, ¿no? Pero no quiere decir que el liderazgo sea sinónimo del ejercicio del poder. Eso, como lo digo siempre, dejémoselo a los líderes políticos, a los académicos del mundo secular, pero no a la Santa Iglesia Cristiana. A su vez, el otro concepto que también puede estar unido al liderazgo, la profecía y el profeta. Recordemos, también ahí tenemos, tristemente, otro gigantesco malentendido de ambos conceptos. La profecía es la verdad de Dios, nada más. El profeta es el que proclama la verdad de Dios. O sea, en un sentido bien amplio, usted, del momento en que abre su Biblia y la está leyendo en voz alta, está haciendo la labor de profeta. ¿Por qué? Porque está proclamando la verdad de Dios. Recordemos, la profecía no significa decir qué va a pasar mañana o en 5 días o en 10 años más. Lamentablemente, buena medida de las sectas que han surgido desde el protestantismo, precisamente cayeron en ese error, que fue augurar el futuro, esperar qué nos dice, qué va a pasar, cuándo se va a cumplir tal o cual profecía, o sea, contraviniendo exactamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No les corresponde a vosotros saber. El profeta, insisto, no está para eso. La persona que se para en el púlpito es un profeta. Es alguien que está diciendo la voluntad, la palabra de Dios. Insisto, no se trata de a quien, como lamentablemente a veces sucede, quien, comillas, augura con mayor éxito mayor cantidad de cosas que han de suceder en el futuro cercano o lejano. Insisto, eso no es una profecía. Eso, insisto, es en muchos casos simplemente charlatanería o una manera de presumirme yo espiritualmente superior a mis hermanos. Por algo, precisamente, el concepto de profeta ha sido tan manoseado. Originalmente, tal vez los que son mayores que yo recordarán que primero todos querían ser pastores, luego todos querían ser obispos o presidentes, luego pasó al cargo de profeta. Después venimos en apóstol, si mal no recuerdo. No sé qué nos puede venir de aquí a un par de años más, si es que acaso ya no existe. Para tenerlo en cuenta, recordemos, el verdadero concepto de la santidad y de la profecía. O sea, es que no es que eso, como nuestro hermano Emanuel nos dice que Calvino es llamado profeta, es que, insisto, él claramente lo hizo de manera mucho más elocuente, pero cualquiera de nosotros está llamado a hacerlo. Pero fue llamado profeta, creo que, a ver si me permite, por su labor literaria. Pues bueno, el don que Dios le dio fue precisamente más que la predicación,
fue precisamente su labor literaria sistemática, tan erudita, tan docta. En el caso de Lutero, por supuesto, también, bajo circunstancias distintas, pero ejercieron esa labor. Tal vez Lutero ejerció en, digamos, llamémoslo así, porcentaje. En mayor porcentaje ejerció el pastorado. Él tenía un liderazgo tal vez más bajo circunstancias distintas. En realidad, comparar ambas realidades sería un tanto injusto tanto para Calvino como para Lutero. Pero ejercieron la profecía, ejercieron, al igual como debiésemos ejercerlo nosotros, el concepto real, bíblico de profetas. El otro también es el concepto de prosperidad, pero nuevamente, como recalcar eso, prosperidad espiritual, el fortalecimiento de nuestra fe, no el aumento de nuestra riqueza o de nuestro bienestar físico temporal. Nuestra prosperidad espiritual redunda ¿en qué? En la salvación eterna. La prosperidad económica, el bienestar físico es algo pasajero. Así como puede estar muy arriba, además puede estar muy abajo. En cambio, nuestra prosperidad espiritual ha de ser algo que debe estar presente en toda la vida del creyente, a pesar de las circunstancias, como lo decía, físicas, emocionales, económicas que pueda tener el creyente. El creyente debe ser un creyente, ya sea en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad o en la salud. E insisto, ese es el verdadero concepto bíblico de prosperidad, que se nos ha de prosperar espiritualmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Precisamente eso es lo que recordamos en las palabras del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. En otras palabras, que si Dios desea darnos prosperidad, pues bueno, que así sea. Si Dios no lo desea, en el sentido económico o físico, tangible del término, pues bueno, que así sea también. ¿Por qué? Porque el que conoce realmente nuestras verdaderas necesidades y lo que realmente ha de servir y de ser de bendición para nosotros es Dios en su soberanía y en su pleno conocimiento o en lo que llamamos su omnisciencia. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, siguiente, hermano, por favor. Bueno, algunos puntos rápidamente a tener a considerar. La reconciliación y la restauración. Pablo enfatiza la importancia de la reconciliación entre los creyentes y con Dios. O sea, ambos aspectos, a nivel interpersonal, así como hacia Dios, como lo plantea 2 Corintios 5, del 18 al 20. Insta a la comunidad a restaurar las relaciones dañadas y a perdonar, reflejando el ministerio de la reconciliación que él mismo ha recibido. Pablo también fue alguien que fue reconciliado con Dios. O sea, recordemos, Pablo era un fariseo, era una persona, digamos, por decirlo menos, mala, mientras fue Saulo de Tarso, pero él fue reconciliado por Dios. Y ahí una pequeña acotación que no deja de ser bastante importante. Fue reconciliado con Dios. ¿Por qué? Por la iniciativa y la voluntad de Dios mismo. Fue Dios quien llamó a Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo, en nuestro apóstol Pablo. Ahí Pablo o Saulo fue un actor, como también en nuestra reconciliación espiritual, la de usted y yo, absolutamente pasivo. No fue Pablo el que decidió, entre comillas, acercarse a Dios, acercarse a Cristo. Fue, insisto, la labor o el poder de Cristo actuando en el corazón de Saulo de Tarso para llegar a ser el apóstol Pablo. Siguiente, hermano, por favor. Bueno, también la fortaleza en la debilidad, algo de lo que habíamos mencionado. Pablo describe cómo el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana. 2 Corintios 12, del 9 al 10. Precisamente por su experiencia personal, ilustra que las dificultades y pruebas pueden ser oportunidades para que la gracia divina se haga más evidente, pero insisto, se haga más evidente, no para que llegue a existir, sino que simplemente algo que ya está, se pueda observar externamente de manera más elocuente. Que por eso digo, se haga más evidente.
Para que algo sea evidente ya debe existir en primera instancia. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo ya está actuando. Simplemente lo que debemos o que Dios debe hacer en nosotros es que esa gracia sea tangible, visible a los ojos de nuestro prójimo. Si bien no es un versículo bíblico, pero hay una frase muy hermosa que dice: Dios no necesita de tus obras o de tu testimonio, pero nuestro prójimo sí. O sea, precisamente nuestro testimonio cristiano no está pensado en acumular buenas obras ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo no las necesita. Tan fácil como eso. Pero sí nuestro prójimo. Y más aún, el ser humano, para mal probablemente, necesita del ejemplo tangible, visible, de la persona que se diga, en el caso nuestro, cristiano. Sabemos que el ser humano se guía por ese tipo de aspectos emocionales y que claramente si nosotros no damos, o mejor dicho, generamos una emoción negativa, bueno, claramente eso va a no permitir que el incrédulo se acerque a la fe. Y eso, insisto, eso es algo para lo cual debemos estar fortalecidos espiritualmente. Y así la luz de Cristo brille en nuestras vidas. ¿Por qué? Como lo dijo el mismo apóstol Pablo, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Siguiente, hermano, por favor. Bueno, también la generosidad y ayuda mutua. En el capítulo 8 y 9, Pablo habla del acto de dar como una expresión tangible del amor cristiano. Resalta que la generosidad debe ser voluntaria y alegre. Insistir en esos dos puntos. Cuando hay generosidad, da igual la cantidad. El ejemplo tal vez más evidente que dio nuestro Señor Jesucristo fue el de la ofrenda de la viuda. No importaba la cantidad, no importaba las circunstancias. Lo que importaba era el corazón de la persona al momento de dar. En este caso, de ser generoso. Y recordar, nosotros no le estamos dando a Dios en nuestra generosidad, en el caso nuestro, a la iglesia, no le estamos haciendo un favor, le estamos agradeciendo lo que Él ya nos ha dado. Si nosotros nos llamamos cristianos, nos decimos cristianos, hijos de Dios, hemos de reconocer que todo lo que hemos de poseer, mucho o poco, es un don de Dios. Por lo tanto, simplemente, en este caso, la generosidad es una retribución a lo que Dios nos ha entregado. Y por lo demás, podemos tomar de muchas frases bíblicas, como por ejemplo, el obrero es digno de su salario. Evidentemente los ministros cristianos, más aún si se les espera que trabajen a tiempo completo, que sirvan a tiempo completo, pues bueno, necesariamente deben ser, no necesariamente, pero ojalá no deban pasar, llamémoslo así, por la necesidad económica. Eso es algo, insisto, que ojalá nosotros lográsemos entender o aplicar a nuestra vida en nuestras iglesias, o en este caso en nuestros seminarios. Pero lo más importante, que no haya una obligación al respecto de eso. O sea, del momento en que algo es una donación, comillas, es obligatoria, deja de ser una donación, una ofrenda. Pasa a convertirse, qué sé yo, llámelo en un impuesto religioso, impuesto cristiano, pero por algo la palabra lo dice, impuesto, no voluntario. Por lo tanto, la gracia de Dios debe motivarnos, o nos motiva, a ser generosos de corazón, de manera natural, sin esperar nada a cambio, en otras palabras, a modo altruista, y sin esperar que esto sea forzado. No puede ser forzado, insisto. Si no, dejaría de manera inmediata la ofrenda, dejaría de ser una donación del momento en que es obligatoria. O sea, ahí tiene que haber una sana unión entre el mensaje de la iglesia y de nuestra
nuestra disposición para con la misma respecto de las donaciones que hemos de dar a la iglesia. Pero de ninguna manera es algo que está, llamémoslo así, prohibido por el apóstol Pablo. Siguiente, hermano, por favor. Bueno, rápidamente, la autenticidad del ministerio apostólico. A lo largo de la carta, de esta epístola, Pablo defiende su autoridad apostólica y autenticidad frente a los falsos maestros que lo desacreditaban o intentaron desacreditarlo, como lo menciona en 2 de Corintios 11. Su ministerio, perdóname, me equivoqué, no se basa en méritos humanos, sino en el llamado y la suficiencia de la gracia divina. En otras palabras, en que él fue hecho santo para este ministerio. Entonces, recordemos, se basó su ministerio en el llamado y la suficiencia de la gracia divina. Siguiente, hermano, por favor, y creo que última. Bueno, finalmente, el Evangelio es como un tesoro en vasos de barro, perdón. Esto simboliza cómo la gracia de Cristo, el poder y la gloria de Dios se manifiestan a través de la fragilidad humana, incluso la fragilidad que ha de estar en el creyente. Para así resaltar que la excelencia, la santidad, la justicia que puede haber en nosotros proviene de parte de Dios. Por lo tanto, es a modo de reflexión divina. Esa fragilidad humana que es resaltada por la excelencia que proviene de Dios. ¿Sucede en el caso de nuestras vidas también? Es nuestra oración que sí. Muchas gracias, hermano. Aquí finalizo ya la exposición y no sé si hay tiempo para preguntas, comentarios. Buenas noches. Sí, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran dar. Agradecer al maestro San Martín, Andrés San Martín, por su valiosa enseñanza en relación a este tema que nos ha dado magistralmente, y pedirle a Dios que lo siga bendiciendo, dando sabiduría y sanidad en su situación actual. Muchas gracias, maestro. Al contrario, su servicio. Sí, reiterando los agradecimientos a Dios y a usted por compartir este curso tan importante e interesante. No sé si haya alguna otra pregunta antes de cerrar la sesión o algún comentario. En el grupo ha puesto el mensaje el pastor Joel, que si quieren comunicarse con el pastor, pues pueden comunicarse con él. Y bueno, ahí puso especificaciones que pues que le digamos de dónde, cómo lo contactamos, ¿verdad? Sí, simplemente si me escriben por WhatsApp especialmente, que me digan nada más que para tener claro de dónde viene el contacto, ¿no? Que me escriban conociéndome desde acá de MIES, nada más. Bueno, ahí les dejé el link con el canal mío de YouTube. Ahí espero tal vez subir bueno, he subido las otras clases y espero subir la que tenemos ahora. Ok, muchas gracias, pastor. Pues bueno. Pastor Andrés, usted tiene un canal. Usted tiene un canal que ha estado subiendo ya ha estado hablando sobre la teología de la liberación, con un luterano, ¿no? Sí, pero ese no pertenece a mí, pertenece al pastor José Sergio Villalobos, de Los Ángeles, California. Pero sí, si quieren el link también, ahí se los puedo compartir.
Bueno, pues muchas gracias, pastor, por su excelente clase y de mucha edificación para cada uno de nosotros, en lo particular para mí. Un saludo desde México. Gracias, hermano. Muchas Adelante, gracias. hermanos. Muchas gracias a Mies por darnos la oportunidad de pertenecer a estos cursos y conocer a gente tan preparada por el Señor como es el maestro Andrés San Martín. La verdad ha sido muy edificante su clase en esta vez. La de la primer parte yo me la perdí por otras razones. Creo que nada más entré a 2 clases, pero la he estado siguiendo en conjunto con esta y la verdad tengo muchas dudas, que tardo mucho, ¿no? Pero me queda claro que soy santa por la gracia de Dios y que el camino que recorro y que voy escalando es la madurez que el Señor permite en mi vida. Me queda claro también que la palabra doctrina no es un concepto estereotipado, es solo un esquema, sino que forma parte de que es aquellos conceptos que digamos que yo así lo entendí, que juntan toda la verdad de Dios y todo. La verdad que tengo muchas dudas, pero cada vez que escucho y apunto, investigo, la verdad para mí ha sido una gran experiencia. Yo sé que no voy a predicar porque en mi denominación las mujeres no predican, pero va a ser muy bueno para mi enseñanza con otras mujeres y con los jóvenes y con los muchachos de discipulado. Entonces, para mí es una gran experiencia y la verdad oro por usted, hermano. Es usted una persona que ese es su llamado, edificar a otros, enseñar a otros. Bendiciones. Y lo voy a seguir molestando en su canal. Hasta luego. Bendiciones. Gracias a todos por estar aquí en Mies. Bueno, el pastor, estamos muy agradecidos con usted, con Dios, con todos ustedes también que se han conectado a las clases. Y como dijo el pastor Joel, la siguiente semana empieza un nuevo curso, taller de lectura y redacción. Vamos a estar llevando el libro del Progreso del Peregrino. Y pues bueno, todos los que están en el grupo, ahí vamos a subirles los recordatorios. Que Dios les bendiga, que descansen. Nos vemos el miércoles. Saludos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Siga mejor. Hasta luego. Bendiciones a todos, hermanos. Buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones.